la sierra de Oaxaca, bajo un cielo rasgado por presagios antiguos, las ruinas de marfil emergían como un eco de los dioses olvidados. El viento, cargado de rumores y perfumes de copal, recorría las piedras fracturadas y danzaba entre los árboles cuyo follaje susurraba secretos que sólo los elegidos sabían escuchar. El sol se filtraba con parsimonia, envolviendo el paraje en un fulgor lechoso, mientras los búhos y serpientes acechaban desde sus escondrijos. En ese santuario de tiempo detenido, Aurora Sky avanzaba con pasos decididos. Vestía ropas de exploradora curtidas por muchas noches de insomnio y lluvia. Su mochila llena de mapas, reliquias y cartas que descifraban los enigmas de una civilización extinta. Sus ojos, claros como la luna en agua turbia, escudriñaban cada rincón, buscando el núcleo de la creación, la reliquia que prometía devolver la esperanza al mundo, pero también la condena, si no era sellada a tiempo. Aurora era más que una arqueóloga, era la depositaria de un linaje ancestral, experta de la Orden de la Luz. Su misión no solo era científica, era espiritual, personal. No quedaba margen para errores, pues la amenaza era real y apremiante. Las leyendas locales hablaban del vacío, una fuerza cósmica adormecida en los cimientos de las ruinas, esperando despertar y devorar toda existencia con su hambre insaciable. Nadie en los pueblos cercanos se atrevía a aproximarse, salvo los que, como Aurora, estaban dispuestos a sacrificar todo por un futuro posible. Antes de que la trama te envuelva, recuerda suscribirte al canal y comentar desde dónde estás mirando. Tu participación ayuda a que estas historias sigan encontrando nuevos caminos y corazones. El aire se volvió súbitamente frío. Una silueta oscura apareció entre los vestigios del palacio central. Malaki Umbra, el guardián maldito, surgió envuelto en sombras que se deslizaban sobre la piedra como tinta derramada. Sus ojos, abisales y llenos de cicatrices invisibles, no buscaban pelea, sino protección. Él era la Umbra hecha carne, vigía forzado y protector de secretos, y llevaba a cuestas una carga que lo consumía tanto como el poder latente en los cimientos bajo sus pies. Aurora sintió el choque de sus destinos antes de que sus palabras se cruzaran. Esa tensión electrizante, la promesa de un amor prohibido que podría incendiar el universo o al menos sus propios corazones. ¿Quién eres?, inquirió Aurora, su voz firme, vibrando con autoridad y miedo. Malaki no respondió de inmediato. Sus manos recorrieron la piedra marmórea, como si supiera que su vida estaba ligada a ese lugar por hilos invisibles, imposibles de romper. Finalmente murmuró: «Soy el que guarda lo que destruye, quien impide que la oscuridad despierte». El encuentro desencadenó una danza de sospechas y anhelos reprimidos. Aurora, habituada a desentrañar misterios, se debatía entre la desconfianza y el magnetismo que irradiaba aquel hombre. Malaki, por su parte, luchaba contra el impulso de apartar a la recién llegada, consciente de que su presencia ponía todo en riesgo y, aún así, incapaz de ignorar el fulgor de su espíritu. Ambos comenzaron a recorrer las ruinas juntos, a regañadientes. Los cactos erguidos y las flores silvestres se mezclaban con estatuas erosionadas, cada paso una interrogación, cada mirada un pulso de energía. Los diálogos, intensos y cortantes, resonaban entre las criptas y galerías recubiertas de inscripciones. ¿Por qué buscas el núcleo de la creación sabiendo que podría condenarnos a todos?, rezongó Malaki. Porque el mundo está perdiendo su luz. Si renunciamos ahora, la oscuridad nos devorará igual, respondió Aurora con tenacidad. Corvus, un mensajero enigmático, comenzó a aparecer entre los mármoles y grietas, siempre observando pero nunca interponiéndose.
Sus ojos de obsidiana se clavaban en los protagonistas. A veces parecía hermano, a veces antagonista. Sus palabras llegaban en susurros. «Toda pasión trae ruina», advertía, deslizando un pergamino en manos de Aurora. Esa tarde, mientras la neblina suavizaba el contorno de las montañas, los tres se encontraron frente a un mural cubierto de geometría sagrada. Allí, la historia de la civilización arcana era narrada en símbolos. El nacimiento de los dioses, el amor incendiando la creación y finalmente el vacío exaltando la soledad absoluta. Aurora descifró la clave para la entrada del Sancta Sanctorum, guiada por la intuición y la melancolía que Malachi le transmitía en cada frase. Las noches en Oaxaca son más largas cuando la amenaza es invisible. Aurora y Malachi, confinados en un santuario subterráneo, compartieron historias personales al calor de una fogata improvisada. Ella relató la pérdida de sus padres, devorados por la ignorancia y el miedo de los pueblos. Él confesó su condena. Jamás podría tocar la luz sin perder su humanidad. Los susurros y tensiones florecieron en caricias contenidas, miradas prometidas y silencios abrumadores. En medio de las ruinas, la investigación reveló pistas ocultas, fragmentos de cristal que latían como corazones, inscripciones que hablaban de sacrificios y esperanzas rotas. Aurora notó que mientras más se acercaba al núcleo, más intensa era la atracción entre ella y Malachi. En cada beso robado, el vacío parecía agitarse bajo tierra. La pasión y el peligro crecían de la mano, como si el universo conspirara para que la tragedia fuese inevitable. La sierra de Oaxaca testiguaba el inicio de una travesía imposible. Aurora y Malachi debían hallar el modo de apagar el fuego entre ellos antes de que la fuerza arcana los destruyera y con ellos todo lo que existía. Así comenzó la odisea en las ruinas de Marfil, donde amor, misterio y destrucción convergían. ¿Será posible salvarse sin renunciar a la pasión que amenaza con devorar el mundo? Pronto continuará la historia. ¿Qué crees que sucederá? No olvides suscribirte y contarme desde dónde miras esta aventura. Tu apoyo es la luz que nunca se extingue. Las sombras y la luz, los secretos y la esperanza, todo se despliega bajo este cielo mexicano donde la historia apenas empieza. La madrugada siguiente trajo consigo un frío penetrante que parecía filtrarse desde las entrañas mismas de la tierra. Aurora despertó envuelta en su manta de lana, los huesos adoloridos por el suelo de piedra y la mente turbulenta por los sueños que la habían visitado. Visiones de templos en llamas, de manos entrelazadas y de un abismo que se tragaba las estrellas. Malachi ya estaba despierto, observando el horizonte desde una cornisa elevada, su silueta recortada contra el amanecer que teñía las nubes de naranja y violeta. Aurora se acercó en silencio, consciente de que cada paso la acercaba no solo a él, sino a un destino que ambos temían y anhelaban por igual. ¿Dormiste?, preguntó ella, su voz quebrando el silencio sagrado de las ruinas. «Los malditos no duermen», respondió Malachi sin apartar la vista del horizonte. «Solo vigilamos». Aurora percibió la amargura en sus palabras, pero también algo más, una vulnerabilidad que él intentaba ocultar tras capas de oscuridad y resignación. Se sentó a su lado, dejando que el viento revolviera su cabello castaño mientras contemplaba el valle que se extendía ante ellos. Pueblos diminutos salpicaban el paisaje, sus luces parpadeantes como luciérnagas atrapadas en la vastedad de la sierra. Allá abajo, la vida continuaba ajena al drama que se desarrollaba en estas alturas, ignorante de la amenaza que podría borrarla en un instante. «Cuéntame sobre la maldición», insistió Aurora. «Si vamos a trabajar juntos, necesito entender qué te ata a este lugar». Malachi exhaló profundamente, como si cada palabra le costara un fragmento de alma.
Comenzó a relatar su historia con voz ronca, quebrada por siglos de soledad. Había sido un guerrero de la antigua civilización, uno de los protectores del núcleo de la creación. Cuando los ancestros decidieron sellar el poder para evitar su mal uso, necesitaban un guardián eterno, alguien dispuesto a sacrificar su humanidad para mantener el equilibrio. Malaki se ofreció voluntariamente, movido por el amor a su pueblo y la certeza de que era lo correcto, pero el precio fue más alto de lo que imaginó. La Umbra lo consumió lentamente, transformándolo en una criatura atrapada entre dos mundos, condenado a existir, pero no a vivir. ¿Y nunca intentaste romper la maldición?, preguntó Aurora, sintiendo cómo su corazón se comprimía ante la tragedia de aquel hombre. Intentarlo significaría liberar al vacío, respondió Malaki, girando finalmente para mirarla. Y prefiero sufrir eternamente antes que condenar al mundo. Los ojos de Aurora se humedecieron. En ese instante comprendió que Malaki no era su enemigo, sino un prisionero de su propia nobleza, un mártir olvidado, cuyo sacrificio nadie recordaba. La Orden de la Luz le había enseñado a desconfiar de las sombras, pero aquí, frente a este hombre roto y hermoso, todas sus certezas se desmoronaban como las piedras antiguas que lo rodeaban. El sol ascendió completamente, bañando las ruinas en una luz dorada que hacía brillar las vetas de marfil incrustadas en los muros. Aurora y Malaki descendieron hacia el nivel inferior de las ruinas, donde según los mapas se encontraba la primera cámara de los sellos primordiales. El camino era traicionero, con escaleras desgastadas por el tiempo y pasillos estrechos donde la oscuridad acechaba en cada esquina. Malaki caminaba adelante, su presencia una mezcla de protección y advertencia, mientras Aurora documentaba cada detalle en su cuaderno, consciente de que cada pieza de información podría ser crucial. La primera cámara lo recibió con un espectáculo sobrecogedor. Las paredes estaban cubiertas de frescos que representaban el ciclo eterno de creación y destrucción. Dioses naciendo de la luz, amantes consumidos por el fuego de su pasión, mundos enteros desintegrándose en el vacío. En el centro del recinto, sobre un pedestal de obsidiana, descansaba un fragmento del núcleo, una esfera de cristal translúcido que pulsaba con un ritmo que parecía sincronizarse con el latido de sus corazones. «No te acerques», advirtió Malaki, pero Aurora ya había dado varios pasos hacia adelante, hipnotizada por la belleza y el poder que emanaba del objeto. Cuando sus dedos rozaron la superficie del cristal, una descarga de energía recorrió su cuerpo. Visiones inundaron su mente. Vio el nacimiento del universo, el primer amor que encendió las estrellas, y luego la llegada del vacío, una presencia hambrienta que buscaba devolverlo todo a la nada primordial. Vio también a Malaki en su forma original, un joven guerrero de ojos brillantes y sonrisa confiada antes de que la oscuridad lo reclamara. Y vio algo más perturbador, ella misma y Malaki entrelazados en un abrazo que desataba una tormenta de energía capaz de destruir o salvar el mundo. Aurora se separó bruscamente del cristal, jadeando. Malaki la sostuvo antes de que cayera, sus manos frías pero firmes sobre sus hombros. Por un momento, el tiempo se detuvo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, y Aurora pudo ver en los ojos de Malaki el mismo anhelo desesperado que la consumía a ella. El aire entre ellos crujió con electricidad, y antes de que pudieran razonar o resistir, sus labios se encontraron en un beso que detonó algo fundamental en el universo. Las paredes de la cámara temblaron. El cristal en el pedestal brilló con intensidad cegadora, y desde las profundidades de las ruinas surgió un rugido ancestral, como si algo inmenso y terrible acabara de despertar de un sueño milenario.
Aurora y Malachi se separaron, aterrados por lo que habían desencadenado. El suelo bajo sus pies se agrietó, y filamentos de oscuridad comenzaron a filtrarse desde las fisuras, retorciéndose como serpientes hambrientas. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Malachi, tomando la mano de Aurora y arrastrándola hacia la salida. Corrieron por los pasillos mientras las ruinas se sacudían violentamente. Piedras caían del techo y las sombras parecían perseguirlos, ansiosas por alcanzarlos. Aurora apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Un simple beso había activado el mecanismo del despertar arcano. Las leyendas eran ciertas. Su conexión con Malachi, la unión de la luz y la umbra, era el catalizador que el vacío necesitaba para liberarse. Emergieron al exterior justo cuando el sol alcanzaba su cenit. Las ruinas habían dejado de temblar, pero la atmósfera se había vuelto pesada, opresiva. El cielo, antes despejado, comenzaba a llenarse de nubes oscuras que se arremolinaban de forma antinatural. Los pájaros habían dejado de cantar y hasta los insectos parecían haberse escondido, presintiendo la catástrofe. Corvus apareció entre las sombras de un árbol retorcido, su expresión inescrutable. Vestía ropas que parecían tejidas con la noche misma, y en sus manos portaba un bastón tallado con símbolos que Aurora reconoció como parte de la escritura arcana. «Lo han hecho», dijo Corvus, su voz una mezcla de resignación y fascinación. «Han iniciado el despertar». «¿Cómo lo detenemos?», preguntó Aurora desesperada. Corvus negó con la cabeza lentamente. «No se puede detener. Solo se puede completar o redirigir. El vacío ha sido invocado por el vínculo entre ustedes. Ahora tienen dos opciones: destruir ese vínculo antes de que se fortalezca o encontrar la forma de transformarlo en algo que el vacío no pueda consumir». «¿Qué significa eso?», intervino Malachi, su voz cargada de furia y miedo. «Significa que deben elegir entre sacrificar su amor o convertirlo en el arma definitiva contra la oscuridad», respondió Corvus. «Pero sepan esto, cada momento que pasen juntos, cada caricia, cada palabra de afecto, alimenta tanto al vacío como a la posibilidad de salvación. Caminarán por el filo de una navaja y un paso en falso significará el fin de todo». El mensajero desapareció tan súbitamente como había llegado, dejando a Aurora y Malachi solos con el peso de sus palabras. Se miraron, y en ese intercambio de miradas había miedo, determinación y algo más poderoso que ambos: la certeza de que separarse era imposible, aunque el mundo entero dependiera de ello. Los días siguientes fueron un tormento exquisito. Aurora y Malachi continuaron explorando las ruinas, buscando desesperadamente información sobre cómo completar o redirigir el despertar arcano sin destruir el mundo. Encontraron textos antiguos que hablaban de un ritual de equilibrio, una ceremonia que requería que la luz y la umbra se fusionaran completamente sin perder su esencia individual. Pero los detalles eran vagos, y muchos pasajes habían sido deliberadamente borrados, como si los antiguos hubieran querido asegurarse de que ese conocimiento nunca fuera recuperado. Durante las noches acampaban en diferentes secciones de las ruinas, siempre manteniendo una distancia prudente, pero conscientes de que la atracción entre ellos crecía con cada hora que pasaba. Aurora se descubría observando a Malachi mientras él examinaba las inscripciones, admirando la forma en que su concentración suavizaba las líneas duras de su rostro. Malachi, por su parte, encontraba consuelo en la presencia de Aurora, en su determinación inquebrantable y en la forma en que la luz parecía seguirla a donde fuera. Una noche, incapaces de resistir más, volvieron a besarse bajo un cielo saturado de estrellas.
Esta vez no hubo terremotos ni manifestaciones dramáticas del vacío, pero ambos sintieron cómo algo cambiaba en ellos. Sus energías comenzaron a entrelazarse de una forma más profunda, más permanente. Aurora sintió las sombras de Malachi deslizándose por su piel como seda fría, mientras que él experimentó el calor de la luz de ella infiltrándose en los rincones más oscuros de su ser. «Esto está mal», murmuró Malachi, aunque sus brazos rodeaban a Aurora con más fuerza. «Cada vez que nos tocamos, aceleramos el fin». «¿Y si Corvus está equivocado?», susurró Aurora contra su pecho. «¿Y si nuestro amor no es la causa del despertar, sino la clave para detenerlo?». Malachi no tenía respuesta para eso. Solo sabía que por primera vez en siglos sentía algo más que deber y dolor. Aurora le había devuelto un fragmento de humanidad que creía perdido para siempre, y la idea de renunciar a eso era más terrible que enfrentar al vacío mismo. Al amanecer, encontraron una cámara oculta que ninguno de los mapas había registrado. La entrada estaba sellada por barreras de energía que solo se dieron cuando Aurora y Malachi colocaron sus manos simultáneamente sobre el mecanismo de apertura. Dentro descubrieron un mural que representaba algo diferente a todo lo que habían visto. Mostraba a dos figuras, una de luz y otra de sombra, no luchando ni separándose, sino fusionándose en una tercera forma que irradiaba un poder diferente. Ni luz ni oscuridad, sino algo nuevo y equilibrado. «El tercer camino», leyó Aurora en voz alta, descifrando las inscripciones que acompañaban el mural. «Cuando la luz y la umbra se unen en perfecto equilibrio, nace el amanecer eterno, la única fuerza capaz de confrontar al vacío sin ser consumida por él». «¿Pero cómo se logra ese equilibrio?», preguntó Malachi, estudiando la imagen con intensidad. La respuesta estaba en un pergamino antiguo que Aurora encontró en un nicho lateral. El ritual del amanecer eterno requería que ambos participantes se entregaran completamente el uno al otro, sin reservas ni miedos, aceptando tanto la luz como la oscuridad en sí mismos y en su pareja. Era, en esencia, un acto de fe absoluta, de amor tan puro y poderoso que trascendía las limitaciones físicas y espirituales. Pero había una advertencia tallada en letras escarlatas. Si la fusión fallaba, si alguno de los dos dudaba o se resistía en el momento crucial, el vacío los consumiría instantáneamente y usaría sus energías combinadas para destruir toda la creación. Era la apuesta más alta posible, con consecuencias que iban más allá de sus propias vidas. Aurora y Malachi pasaron los siguientes días preparándose, tanto física como emocionalmente. Recorrieron cada rincón de las ruinas, memorizando cada símbolo y cada instrucción del ritual. Pero la verdadera preparación era interna. Tenían que aprender a confiar plenamente el uno en el otro, a dejar caer todas las barreras que habían construido durante sus vidas para protegerse del dolor y la decepción. Durante esas jornadas de preparación, compartieron sus historias más íntimas. Aurora habló de su infancia solitaria, de cómo la Orden de la Luz la había recogido cuando sus padres murieron, y de cómo había dedicado su vida a una misión que siempre sintió demasiado grande para sus hombros. Malachi relató su vida antes de la maldición, sus amores perdidos, sus amigos muertos hace siglos y el peso insoportable de presenciar el paso del tiempo mientras él permanecía inmutable, condenado a recordar todo lo que había perdido. Cada confesión los acercaba más, tejiendo entre ellos un vínculo que trascendía lo físico. Aurora descubrió que las sombras de Malachi no eran frías ni aterradoras cuando se entregaba a ellas voluntariamente. Eran reconfortantes, como un abrazo en la noche más oscura. Malachi aprendió que la luz de Aurora no quemaba ni juzgaba.
era cálida y acogedora, una promesa de que incluso las criaturas de la oscuridad merecían redención. Corvus volvió a aparecer en vísperas del ritual. Esta vez traía consigo un cofre antiguo que contenía los últimos ingredientes necesarios: polvo de estrellas extintas y lágrimas cristalizadas de los antiguos dioses. Elementos que solo existían en leyendas, pero que de alguna manera el enigmático mensajero había conseguido. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Aurora desconfiada. Corvus sonrió, y por primera vez su expresión pareció genuinamente humana. «Porque he esperado este momento durante eones. Soy el último testigo de la civilización arcana, condenado a observar hasta que alguien sea lo suficientemente valiente para intentar el tercer camino. Ustedes son mi última esperanza de que todo el sufrimiento haya valido la pena». Con esas palabras crípticas, Corvus les entregó el cofre y se retiró a las sombras, prometiendo estar presente cuando el ritual comenzara. La noche elegida llegó envuelta en un silencio sobrenatural. La luna llena colgaba sobre las ruinas de marfil como un ojo vigilante, y las estrellas parecían más brillantes que nunca, como si el cosmos mismo estuviera conteniendo el aliento. Aurora y Malachi se prepararon en el centro de la cámara principal, donde todos los caminos de energía de las ruinas convergían. Habían trazado los símbolos rituales con el polvo de estrellas, creando un círculo perfecto que pulsaba con luz propia. Las lágrimas cristalizadas de los dioses formaban un collar que ambos compartirían durante la ceremonia, un símbolo de su unión y de la responsabilidad que estaban asumiendo. «¿Tienes miedo?», preguntó Malachi, tomando las manos de Aurora entre las suyas. «Estoy aterrada», admitió ella, «pero también estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». Malachi asintió, sintiendo exactamente lo mismo. Juntos entraron al círculo, y en el momento en que ambos pisaron el centro exacto, el ritual comenzó. La energía de las ruinas se elevó como una marea, envolviéndolos en un torbellino de luz y sombra. Aurora sintió las barreras de su ser disolverse, su conciencia expandiéndose para incluir no solo su propia existencia, sino también la de Malachi. Podía sentir sus miedos, sus esperanzas, su amor por ella, tan intenso que dolía. Él sentía lo mismo de ella, cada pensamiento y emoción fluyendo entre ellos sin filtros ni secretos. El vacío respondió al ritual inmediatamente. Desde las profundidades de las ruinas, una oscuridad más profunda que la noche comenzó a ascender, tentáculos de nada absoluta que buscaban envolver y consumir. Pero Aurora y Malachi ya estaban más allá de su alcance individual. Sus energías se habían fusionado en algo nuevo, un resplandor que no era ni luz pura ni sombra completa, sino un amanecer perpetuo que mantenía ambas cualidades en perfecto equilibrio. La transformación fue dolorosa y extática a la vez. Sintieron como si cada átomo de sus cuerpos fuera desintegrado y reconstruido, sus almas fundidas y reformadas en una entidad dual que era más grande que la suma de sus partes. El amor entre ellos se convirtió en el ancla que los mantenía unidos durante el proceso, recordándoles quiénes eran y por qué habían elegido este camino imposible. El vacío rugió, furioso ante la existencia de algo que no podía devorar. Lanzó todo su poder contra la pareja fusionada, pero el amanecer eterno que Aurora y Malachi habían creado juntos era su antítesis perfecta. Donde el vacío buscaba aniquilar, ellos creaban. Donde el vacío propagaba la nada, ellos afirmaban la existencia. La batalla no fue de violencia física, sino de conceptos fundamentales chocando en el nivel más básico de la realidad. Corvus observaba desde el perímetro, su rostro iluminado por la luz del conflicto cósmico.
Lágrimas corrían por sus mejillas mientras presenciaba lo que había esperado durante tanto tiempo, la prueba de que el amor y la voluntad consciente podían desafiar incluso a las fuerzas primordiales del universo. La lucha pareció durar una eternidad y un instante a la vez. Finalmente, el vacío comenzó a retroceder, no derrotado sino contenido, empujado de vuelta a las profundidades de donde había emergido. El núcleo de la creación, que había estado pulsando violentamente durante todo el proceso, se estabilizó, su luz ahora matizada por sombras que no disminuían su brillo, sino que lo complementaban. Aurora y Malachi colapsaron en el centro del círculo, aún unidos, pero agotados más allá de toda medida. Cuando finalmente abrieron los ojos y se miraron, ambos supieron que algo fundamental había cambiado. Ya no eran completamente las personas que habían sido. Aurora llevaba ahora filamentos de sombra entrelazados con su luz, mientras que Malachi brillaba con destellos de claridad que contrastaban con su oscuridad esencial. «Lo logramos», susurró Aurora, apenas capaz de formar las palabras. «Juntos», respondió Malachi, abrazándola con una fuerza que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar. Corvus se acercó lentamente, su bastón resonando contra la piedra antigua. Se arrodilló ante ellos, y por primera vez en siglos, sonrió con genuina alegría. «Han creado lo imposible», dijo. «El tercer camino ahora existe, y mientras ustedes vivan, el equilibrio se mantendrá. El vacío nunca podrá despertar completamente mientras el amanecer eterno persista». Las palabras del mensajero resonaron con la certeza de una profecía cumplida. Las ruinas de Marfil, que habían sido un cementerio de civilización y esperanza, se transformaron en ese momento en un santuario de nueva posibilidad. Las piedras mismas parecieron suspirar con alivio, y en la distancia los primeros rayos del verdadero amanecer comenzaron a pintar el cielo con colores que Aurora y Malachi ahora podían apreciar con una profundidad completamente nueva. Pero ambos sabían que esto no era un final, sino un comienzo. El ritual los había unido de forma permanente, creando un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Tendrían que aprender a vivir como esta nueva entidad dual, navegando un mundo que no entendería lo que habían logrado ni los sacrificios que habían hecho. Los días siguientes fueron de ajuste y descubrimiento. Aurora encontró que ahora podía percibir aspectos de la realidad que antes le habían sido invisibles. Las corrientes de energía que fluían bajo la tierra, los ecos de eventos pasados impresos en las piedras, las voces susurrantes de espíritus atrapados entre mundos. Malachi, por su parte, redescubrió sensaciones que había olvidado. El placer simple de sentir el calor del sol en su piel sin que lo quemara, el sabor de los alimentos que había dejado de necesitar siglos atrás, la capacidad de soñar cuando dormía. Juntos exploraron las profundidades finales de las ruinas, descubriendo secretos que incluso Malachi desconocía después de tanto tiempo como guardián. Encontraron bibliotecas ocultas llenas de conocimiento arcano, talleres donde los antiguos habían forjado maravillas tecnológicas y mágicas, y jardines subterráneos que florecían con vida imposible gracias a cristales luminiscentes incrustados en el techo. En uno de esos jardines secretos, bajo la luz artificial que imitaba perfectamente el ciclo del día, Aurora y Malachi se permitieron finalmente un momento de paz. Se recostaron sobre el musgo suave, sus manos entrelazadas, y por primera vez desde que se conocieron, simplemente existieron juntos sin la presión de misiones o profecías. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Aurora, observando las flores bioluminiscentes que los rodeaban. «Vivir», respondió Malachi con simplicidad. «Por primera vez en siglos, tengo la oportunidad de realmente vivir,
no solo existir, y quiero hacerlo contigo. Aurora giró para mirarlo, y en sus ojos fusionados de luz y sombra vio reflejado el mismo deseo, la misma determinación de construir algo hermoso sobre los cimientos de su sacrificio compartido. Pero el universo tenía otros planes. Una noche, mientras dormían en una de las cámaras superiores, ambos fueron asaltados por la misma pesadilla. Veían el mundo exterior sucumbiendo a una oscuridad diferente, no el vacío ancestral, sino algo más insidioso. Guerras, odio, desesperación. La humanidad destruyéndose a sí misma sin necesidad de fuerzas cósmicas, y en esa visión compartida comprendieron que su misión no había terminado con el sellado del vacío. Despertaron simultáneamente, sus conciencias resonando con la misma conclusión. El amanecer eterno que habían creado no era solo para contener al vacío, era una fuerza que podía sanar, unir, equilibrar. El mundo exterior necesitaba lo que ellos representaban, aunque no supiera articular esa necesidad. «Tenemos que salir de las ruinas», dijo Aurora, sintiendo la certeza de esa verdad en lo más profundo de su ser. Malachi asintió, aunque sintió una punzada de miedo. Había pasado tanto tiempo confinado a este lugar que la idea del mundo exterior era abrumadora. Pero la presencia de Aurora junto a él, su luz complementando su oscuridad, le daba el coraje necesario. Corvus apareció esa misma mañana como si hubiera presenciado su decisión. «Es hora, entonces», dijo. «El mundo exterior no entenderá lo que son, ni estará preparado para recibirlos, pero eso nunca ha detenido a los verdaderos revolucionarios». El mensajero les entregó ropas tejidas con fibras especiales que ocultarían parcialmente sus naturalezas transformadas, permitiéndoles pasar por humanos normales cuando fuera necesario. También les dio mapas actualizados y consejos sobre cómo navegar una era que era completamente desconocida para Malachi y apenas familiar para Aurora, quien había pasado tanto tiempo en sitios arqueológicos remotos que la sociedad moderna le parecía casi tan ajena. La despedida de las ruinas de Marfil fue agridulce. Habían llegado como enemigos, se habían convertido en amantes, y ahora partían como algo completamente nuevo. Las piedras antiguas parecieron despedirse de ellos, los murales brillando con una intensidad especial por última vez, como si los ancestros estuvieran bendiciendo su viaje. Descendieron por los caminos de montaña que llevaban de vuelta a la civilización. Aurora y Malachi caminaban tomados de la mano, sus energías entrelazadas creando un campo sutil que afectaba todo a su alrededor. Las plantas parecían crecer un poco más vigorosas en su presencia. Los animales los observaban con curiosidad en lugar de miedo, y hasta el aire mismo parecía más limpio, más vivo. El primer pueblo que encontraron fue pequeño, apenas unas docenas de casas construidas alrededor de una plaza central. Los habitantes los miraron con curiosidad pero sin hostilidad. Una anciana se acercó, estudiando sus rostros con ojos penetrantes que habían visto demasiado. «Son ustedes, los de las ruinas», afirmó más que preguntó, «los que hicieron temblar la tierra y cambiaron el cielo». Aurora y Malachi intercambiaron miradas. No sabían cuánto revelar, pero algo en la anciana les inspiraba confianza. «Hicimos lo que era necesario», respondió Aurora con cuidado. La anciana asintió sabiamente. «Siempre ha sido así. Los elegidos vienen, hacen su tarea, y el mundo sigue girando, ajeno a cuán cerca estuvo del final». Se dio la vuelta para irse, pero antes de desaparecer en su casa añadió: «Hay una posada al final del camino. Díganle a Rosa que abuela Lucía los envía. Les dará habitación y comida sin preguntas». La posada resultó ser un edificio encantador de 2 pisos con paredes encaladas y un patio lleno de bugambillas. Rosa,
Una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida los recibió exactamente como la abuela Lucía había prometido, sin preguntas, pero con genuina hospitalidad. Esa noche, acostados en una cama real por primera vez en semanas, Aurora y Malachi hablaron sobre su futuro. Decidieron que viajarían por México, buscando lugares donde el equilibrio estuviera amenazado, donde su presencia pudiera marcar la diferencia. No serían héroes públicos ni buscarían reconocimiento, serían guardianes secretos, trabajando desde las sombras para mantener la luz. Los meses siguientes fueron un torbellino de experiencias. Visitaron pueblos remotos, donde viejas maldiciones mantenían a la gente atrapada en ciclos de sufrimiento. Aurora y Malachi aprendieron a usar sus poderes combinados para romper esas maldiciones, liberando energías estancadas y restaurando el flujo natural de vida. En cada lugar dejaban una marca invisible pero profunda, un toque del amanecer eterno que persistiría mucho después de su partida. También enfrentaron resistencia. No todo el mundo deseaba el equilibrio. Había quienes prosperaban en el caos, entidades oscuras que se alimentaban del sufrimiento humano. Estas criaturas vieron en Aurora y Malachi una amenaza existencial y trataron de eliminarlos. Las batallas fueron feroces, pero siempre concluían de la misma manera. El amanecer eterno prevalecía, transformando la oscuridad hostil en algo más neutral, eliminando la malicia sin destruir la esencia. Durante uno de estos enfrentamientos, en una cueva profunda en las montañas de Chiapas, Aurora resultó gravemente herida. Una entidad particularmente poderosa había logrado separar temporalmente el vínculo entre ella y Malachi, atacándola cuando estaba más vulnerable. Malachi la encontró sangrando sobre la piedra fría, su luz parpadeando débilmente como una vela a punto de extinguirse. El terror que sintió en ese momento fue más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado durante su larga existencia. Sin pensarlo, vertió toda su energía en ella, permitiendo que sus sombras curativas envolvieran las heridas, tejiendo carne y espíritu de vuelta a la integridad. Funcionó, pero el proceso lo dejó peligrosamente debilitado, su forma oscilando entre lo sólido y lo etéreo. Cuando Aurora despertó y vio lo que Malachi había sacrificado por ella, lloró por primera vez desde que eran niños. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud abrumadora y de comprensión profunda. Este era el verdadero significado del amanecer eterno. No solo el equilibrio de fuerzas cósmicas, sino el equilibrio de dar y recibir, de sacrificarse y ser salvado, de amar tan completamente que la línea entre yo y tú dejaba de tener significado. Pasaron días recuperándose en una cabaña abandonada que encontraron cerca del sitio del enfrentamiento. Durante ese tiempo de quietud forzada, profundizaron su conexión aún más. Descubrieron que podían comunicarse sin palabras, compartir recuerdos con solo un toque y experimentar las emociones del otro como si fueran propias. Era intimidante y hermoso a la vez, una intimidad que iba más allá de cualquier cosa que relaciones normales pudieran alcanzar. ¿Te arrepientes?, preguntó Malachi una noche, mientras observaban las estrellas a través de un agujero en el techo de la cabaña. ¿De qué? ¿Del ritual? ¿De elegirte? Aurora se acurrucó más cerca. Nunca, ni por un segundo. «Pero perdiste tu individualidad completa», insistió él. «Ya no eres solo Aurora, siempre llevarás una parte de mí contigo». «Y tú llevas una parte de mí», respondió ella, besando su frente. «No lo veo como pérdida, sino como ganancia. Sola era fuerte, pero juntos somos inquebrantables». Malachi sonrió en la oscuridad, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en ambas almas.
Eventualmente reanudaron sus viajes, más cuidadosos pero no menos comprometidos con su misión. La noticia de sus hazañas comenzó a esparcirse de forma extraña. No como historias específicas sobre dos personas, sino como leyendas sobre un espíritu benévolo que aparecía en momentos de crisis, un ser que traía equilibrio donde había conflicto. Algunos lo llamaban el ángel del crepúsculo, otros el guardián del amanecer. Nadie sabía que era en realidad una pareja de amantes fusionados en propósito y poder. Corvus los visitaba ocasionalmente, apareciendo sin previo aviso en momentos curiosos. A veces traía información sobre amenazas emergentes, otras veces simplemente se sentaba con ellos alrededor de una fogata, compartiendo historias de la antigua civilización y lecciones sobre cómo manejar su nueva naturaleza. Con el tiempo, Aurora y Malachi llegaron a considerar al enigmático mensajero no solo como un guía, sino como un amigo, quizás el único ser en el mundo que realmente comprendía lo que habían experimentado. Un año después de abandonar las ruinas de Marfil, recibieron noticias perturbadoras. La Orden de la Luz, la organización que había criado y entrenado a Aurora, había enviado un equipo de búsqueda. No para rescatarla, como ella inicialmente esperaba, sino para neutralizarla. Desde la perspectiva de la Orden, Aurora había desaparecido en una misión y reaparecido contaminada por la Umbra, fusionada con una entidad oscura. Era considerada comprometida, peligrosa, una amenaza que debía ser eliminada antes de que pudiera revelar secretos de la Orden o, peor aún, usar su entrenamiento para propósitos malignos. La traición dolió profundamente. Aurora había dedicado su vida a la Orden, había creído en sus principios y seguido sus doctrinas. Descubrir que eran tan dogmáticos que no podían ver más allá de sus propios prejuicios fue devastador. Malachi, sintiendo su dolor como propio, hirvió de furia contra aquellos que lastimaban a su amada. «Déjame confrontarlos», gruñó. «Les mostraré lo que significa amenazarte». «No», Aurora lo detuvo con firmeza. «Eso solo confirmaría sus peores miedos. Tenemos que demostrarles que están equivocados, que lo que somos no es una amenaza sino una solución». Decidieron ir al encuentro del equipo de la Orden en lugar de huir. El enfrentamiento ocurrió en un valle neutral, bajo la luz implacable del mediodía. Los cazadores de la Orden, 5 guerreros experimentados armados con armas diseñadas específicamente para destruir entidades Umbra, los esperaban con expresiones duras e inflexibles. El líder del equipo, un hombre llamado Sebastián, que había sido mentor de Aurora, dio un paso adelante. «Aurora Sky, se te acusa de traición a la luz y fusión prohibida con la Umbra. Renuncia al ser oscuro que te ha corrompido y regresa con nosotros. Hay procesos de purificación que pueden salvarte». Aurora negó con la cabeza, su voz tranquila pero inquebrantable. «No estoy corrompida, Sebastián. Estoy completa por primera vez en mi vida. Malachi no es mi corruptor. Es mi complemento. Juntos hemos logrado lo que la Orden solo soñaba. Un verdadero equilibrio entre la luz y la Umbra». «Eso es imposible», respondió Sebastián con desprecio. «La luz y la Umbra son antagónicas por naturaleza. Lo que describes es herejía». «Entonces soy una hereje que ha detenido al vacío», replicó Aurora. «¿Pueden ustedes decir lo mismo?». La afirmación provocó incertidumbre en las filas de los cazadores. Todos habían escuchado los rumores sobre disturbios sísmicos en Oaxaca, sobre cómo algo terrible había sido contenido. Era posible que Aurora estuviera diciendo la verdad. Malachi, permaneciendo silencioso hasta ese momento, habló con voz resonante que parecía emerger de las profundidades de la tierra. «Atáquenos si deben, pero sepan que cada golpe que nos den será absorbido y transformado.
No pueden destruir el amanecer eterno con violencia. Solo lograrán demostrar que sus doctrinas son tan rígidas que prefieren la destrucción al crecimiento. Los cazadores miraron a Sebastián, esperando la orden. El mentor de Aurora luchaba visiblemente con el dilema. Su entrenamiento le decía que actuara, pero algo en la serenidad de la pareja ante él, en la forma en que luz y sombra fluían armoniosamente alrededor de ellos, sembraba dudas. Finalmente, bajó su arma. «Necesito pruebas», dijo. «Muéstrenme que lo que dicen es verdad. Demuestren que su fusión no es una amenaza». Aurora y Malachi se miraron, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo ellos compartían. Entonces, juntos, extendieron sus manos. De sus palmas surgió el amanecer eterno en su forma más pura, una esfera de luz y sombra entrelazadas que giraba lentamente, emanando una sensación de paz y totalidad tan intensa que todos los presentes la sintieron en lo más profundo de sus almas. Los cazadores bajaron sus armas involuntariamente, hipnotizados por la belleza de lo que presenciaban. Era imposible ver eso y creer que era maligno. Era la prueba viviente de que la coexistencia no solo era posible, sino sublime. Sebastián se arrodilló, lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Perdóname», susurró. «Perdónanos, hemos sido ciegos». Aurora se acercó a su antiguo mentor y lo ayudó a levantarse. «No hay nada que perdonar. La Orden opera con el conocimiento que tiene. Ahora tienen nueva información. ¿Qué harán con ella?» Esa pregunta resonó profundamente. Sebastián prometió regresar a la Orden y presentar evidencia de lo que había presenciado. No sería fácil cambiar siglos de doctrina, pero era un comienzo. Los otros cazadores asintieron, comprometidos a ser testigos de la verdad. Antes de separarse, Sebastián le entregó a Aurora un medallón que había pertenecido a sus padres, guardado por la Orden todos estos años. «Sea cual sea tu camino ahora», dijo, «siempre serás uno de nosotros en espíritu, aunque tu forma haya trascendido nuestras categorías». El encuentro marcó un punto de inflexión. Aurora y Malachi ya no tenían que esconderse de la Orden. Tenían aliados en su interior, trabajando para reformar la organización desde adentro. Fue un progreso lento, encontrando resistencia de los elementos más conservadores, pero era progreso al fin. Los años pasaron, aunque para Aurora y Malachi el tiempo había adquirido una cualidad diferente. Su fusión con el amanecer eterno los había alterado de maneras que solo gradualmente comprendían. Envejecían mucho más lentamente que los humanos normales, sus cuerpos transformados manteniendo vitalidad mucho más allá de lo natural. No eran inmortales como Malachi había sido durante su maldición, pero tampoco eran completamente mortales. Establecieron finalmente un hogar permanente en un valle remoto de la Sierra de Oaxaca, no lejos de las ruinas de Marfil, pero lo suficientemente distante como para tener privacidad. Construyeron una casa modesta con sus propias manos, incorporando diseños de la antigua civilización que honraban el legado que protegían. El lugar se convirtió en un refugio para otros que buscaban equilibrio. Personas con habilidades especiales que no encajaban en el mundo normal, criaturas mágicas que necesitaban santuario y ocasionalmente viajeros perdidos que encontraban en la pareja una sabiduría que no sabían que buscaban. Una de esas viajeras fue una joven llamada Citlali, que llegó a su puerta en medio de una tormenta, huyendo de fuerzas que no comprendía. Resultó ser una sensitiva natural, capaz de percibir las corrientes de energía que fluían por el mundo, pero sin entrenamiento para manejar esa percepción.
Aurora y Malachi la tomaron bajo su tutela, enseñándole no los métodos dogmáticos de la orden, sino un enfoque más holístico que respetaba tanto la luz como la sombra dentro de ella. Citlali floreció bajo su guía, convirtiéndose eventualmente en la primera de lo que podría llamarse una nueva tradición, los Guardianes del Amanecer. No era una organización formal, sino más bien una red informal de individuos que compartían la filosofía de equilibrio que Aurora y Malachi encarnaban. Estos guardianes se dispersaron por México y más allá, actuando como puntos de luz y sombra en sus propias comunidades, trabajando tranquilamente para mantener el balance donde vivían. Corbus visitó por última vez 10 años después del ritual. Llegó en una noche sin luna, su forma más etérea que nunca, casi translúcida. «Mi tiempo se acaba», anunció sin preámbulos. «He cumplido mi propósito. El tercer camino está establecido, la esperanza renovada. Ya no soy necesario». Aurora y Malachi sintieron una punzada de tristeza ante las palabras del mensajero. Había sido su guía, su testigo, su conexión con el mundo antiguo. «¿Qué sucederá contigo?», preguntó Aurora. Corbus sonrió con serenidad. «Me reuniré con los que vinieron antes, con la civilización que me creó. Hemos esperado eones para saber que nuestro sacrificio no fue en vano. Gracias a ustedes, ahora puedo descansar sabiendo que el futuro está en buenas manos». Le entregó a Malachi su bastón tallado. «Esto contiene los últimos registros de nuestra gente, conocimiento que incluso las ruinas no guardan. Úsenlo sabiamente, compártanlo cuando el mundo esté listo». Con esas palabras finales, Corbus comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose en partículas de luz dorada que ascendieron hacia el cielo nocturno como luciérnagas. Aurora y Malachi observaron hasta que la última partícula desapareció, sintiendo tanto pérdida como gratitud por haber conocido a un ser tan extraordinario. Los años continuaron su marcha implacable. Aurora y Malachi presenciaron el cambio del siglo. Vieron cómo la tecnología transformaba el mundo, cómo las antiguas tradiciones luchaban por sobrevivir en una era cada vez más moderna. Adaptaron sus métodos, pero nunca su propósito, encontrando nuevas formas de mantener el equilibrio en un mundo que se volvía más complejo cada década. Hubo momentos de duda, periodos oscuros cuando parecía que todo lo que habían construido se desmoronaba. Presenciaron guerras, desastres naturales y la crueldad interminable que los humanos podían infligirse unos a otros. En esos momentos era su amor mutuo lo que los sostenía, el recuerdo de que habían elegido este camino juntos y juntos lo verían hasta el final. Y hubo momentos de alegría indescriptible, cuando un conflicto que había durado generaciones finalmente encontraba resolución, cuando un niño con poderes aterradores aprendía a controlarlos y usarlos para bien, cuando la naturaleza recuperaba terreno en lugares que habían sido devastados. Cada pequeña victoria era una afirmación de que el tercer camino funcionaba, de que el equilibrio era posible incluso en el mundo imperfecto. Una tarde, 50 años después del ritual, Aurora y Malachi subieron a la colina que dominaba su valle. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con los colores exactos de su esencia fusionada, dorados brillantes mezclándose con púrpuras profundos. Se sentaron en silencio durante largo rato, simplemente existiendo en la presencia del otro. ¿Te preguntas cómo habría sido tu vida si nunca hubiéramos entrado a las ruinas?, preguntó Malachi eventualmente. Aurora consideró la pregunta seriamente antes de responder. A veces, probablemente habría vivido una vida más simple, más convencional. Me habría retirado de la orden eventualmente, tal vez formado una familia, muerto a una edad normal.
Apretó la mano de Malachi. Pero nunca habría conocido esto. Esta profundidad de conexión, este propósito que va más allá de lo personal. No cambiaría nada. Yo tampoco, admitió Malachi. Durante siglos solo existí, cumpliendo un deber sin verdadero sentido. Tú me devolviste la vida, Aurora. Me mostraste que incluso las maldiciones pueden transformarse en bendiciones si encontramos a la persona correcta con quien compartirlas. Se besaron mientras el sol terminaba de ponerse, y en ese beso había todas las promesas que habían hecho y mantenido, todos los desafíos que habían enfrentado juntos y todo el futuro que aún les esperaba. El mundo seguía girando, ajeno en su mayoría al papel que la pareja jugaba en mantener su equilibrio. Pero aquellos con ojos para ver, aquellos que prestaban atención a las corrientes sutiles de energía que fluían bajo la superficie de la realidad, sabían que en algún lugar de las montañas de Oaxaca vivía una leyenda, un amor tan poderoso que había desafiado al vacío mismo y ganado. Y en las ruinas de Marfil, las piedras antiguas seguían guardando sus secretos, esperando el día en que tal vez otro par de almas valientes encontrara su propio tercer camino, su propio equilibrio único entre luz y sombra. Porque esa era la verdadera lección que Aurora y Malachi habían aprendido. El equilibrio no era algo que se lograba una vez y se mantenía para siempre. Era un esfuerzo constante, una elección que debía renovarse cada día, un acto de voluntad y amor que nunca podía darse por sentado. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Aurora y Malachi descendieron de la colina hacia su hogar, sus siluetas fundiéndose con las sombras del crepúsculo, perfecta encarnación del amanecer eterno que habían creado juntos. Su historia continuaría mientras ellos vivieran, un testimonio perpetuo de que el amor verdadero no solo conquista todo, sino que transforma todo, incluyendo las fuerzas mismas del cosmos. El viento nocturno susurraba entre los árboles, llevando consigo ecos de canciones antiguas y promesas de futuros aún por escribir. Y en ese susurro, aquellos que sabían escuchar podían oír la verdad fundamental que Aurora y Malachi encarnaban, que en el equilibrio entre luz y sombra, entre amor y sacrificio, entre el yo y el nosotros, reside la posibilidad de trascender nuestras limitaciones y tocar algo verdaderamente eterno. La luz dorada del amanecer iluminó las paredes desgastadas de las ruinas de Marfil, revelando nuevos símbolos en los grabados que Aurora y Malachi apenas habían comenzado a descifrar. En los días que siguieron a la ceremonia del amanecer eterno, la pareja se dedicó a aprender y proteger no solo el núcleo de la creación, sino también las comunidades de la Sierra de Oaxaca, donde la magia de los antiguos aún flotaba en el aire y las leyendas se fundían con la realidad. Becar, en uno de sus recorridos por los pueblos mágicos que rodeaban las montañas, encontraron señales de que el despertar arcano había atraído la atención de fuerzas ancestrales, tanto benignas como peligrosas. Los habitantes de Mitla y Capulalpan de Méndez relataban haber visto destellos en el cielo, figuras de luz y sombra moviéndose entre los templos y cascadas, y la sensación de una presencia que protegía, pero también vigilaba cada paso. Aurora, guiada por el conocimiento de la orden, se integró en los rituales de sanación y renovación de energías practicados por los curanderos locales, aprendiendo a canalizar el equilibrio entre luz y umbra para ayudar a los enfermos y reconciliar disputas familiares. Mientras tanto, Malachi, acostumbrado a la soledad de las ruinas, tuvo que aprender a confiar en la gente de los pueblos. Su forma física cambiaba sutilmente cerca de los altares antiguos, adoptando rasgos que los ancianos identificaban con las historias míticas de sus antepasados.
Los niños lo llamaban el guardián del amanecer, y sus relatos sobre el vacío y el poder del amor se convertían en cuentos populares, pasando de boca en boca como advertencia y esperanza. Pero la amenaza seguía vigente. A cada tributo de magia restaurada, las sombras del vacío intentaban filtrarse y corromper la paz recién adquirida. Aurora y Malachi descubrieron que solo juntos podían sellar las grietas que se abrían entre los mundos, adentrándose en cámaras ocultas bajo los templos y realizando nuevos rituales que requerían sacrificios y actos de fe aún más intensos. En cada ocasión, su unión se ponía a prueba, y los desafíos los obligaban a profundizar su compromiso y a aceptar el dolor de la transformación. El drama del romance se intensificó cuando los poderes de ambos comenzaron a influenciar el espacio y el tiempo. En sueños veían futuros posibles donde su amor era destrucción o salvación para todos. En una noche lluviosa, se vieron obligados a decidir si entregarían definitivamente el núcleo a la Orden de la Luz, arriesgando una guerra entre los pueblos indígenas y los representantes del mundo moderno, o si se marcharían por los caminos de Oaxaca, protegiendo el secreto y confiando en que el equilibrio entre sus corazones bastaría para mantener la oscuridad a raya. Un nuevo mensaje de Corvus llegó entonces, dirigido a los habitantes del valle. No olvidéis que la verdadera magia reside en el sacrificio compartido y el destino elegido juntos. El amor que desafía la destrucción forma raíces donde otros solo ven ruinas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en el esplendor de la Guelaguetza local, la fiesta ancestral de hermandad y gratitud, los poderes arcanos amenazaron con manifestarse en público. Aurora y Malachi, envueltos en los colores de la celebración, tuvieron que decidir si ocultar su vínculo milagroso al mundo o revelarlo como la única esperanza contra el renacer del vacío. La decisión definió los próximos pasos de ambos, marcando el legado de su amor eterno en las tierras de la sierra, donde cada pueblo, cada piedra y cada flor eran testigos de su historia. El suspense y la pasión de su travesía seguirán creciendo, mientras el destino del mundo pende del equilibrio entre la luz y la sombra, custodiados por los corazones entrelazados de Aurora y Malachi. La niebla espesa envolvía las cumbres de la sierra de Oaxaca cuando Aurora y Malachi penetraron más allá de las zonas habitadas, guiados por antiguas pistas y leyendas locales acerca de mujeres misteriosas y guardianes de los montes. En cada pueblo encontraban relatos de la Matla Sihua, una figura que la gente describía como portadora de advertencias y magia ancestral, similar a las fuerzas que custodiaban el núcleo de la creación y marcaban el destino de los amantes. Las comunidades compartían historias sobre encuentros nocturnos, seres que aparecían para proteger o castigar a quienes osaban cruzar los límites entre mundos. Se decía que en noches de luna llena, entre los árboles y los llanos, desfilaban siluetas de otros guardianes y mensajeros, y que los abuelos aún recordaban los rugidos de tempestades que acompañaban rituales mágicos cuando el peligro se acercaba a sus familias. Durante una travesía hacia San José del Pacífico, Aurora sintió una vibración extraña bajo un bosque mítico, conocido como el Paraíso de la Niebla. Allí, entre duendes y hadas, según las leyendas, la pareja descubría nuevos símbolos que confirmaban la presencia activa del vacío. La tensión entre luz y sombra crecía y el equilibrio se tornaba delicado. Los aliados locales compartían el poder de sus tradiciones, limpias con copal, cantos para pedir protección a los dioses y relatos sobre héroes capaces de desafiar la oscuridad. Pero mientras la relación de Aurora y Malachi se fortalecía, obstáculos nuevos aparecían.
Algunos caciques y líderes temían que el despertar arcano alterara el ciclo natural de la tierra. Otros veían en ellos una esperanza para restaurar la fertilidad y el orden perdido de su mundo. Los protagonistas debían enfrentar no solo sus propios dilemas internos, sino también el poder de los mitos, el respeto por los ancestros y la incertidumbre de lo que sucedería si el equilibrio se rompía. En una última noche, rodeados de la magia viva de la sierra y ante el peligro inminente del vacío, la pareja lideró un ritual colectivo en el corazón de las ruinas, convocando todo el conocimiento ancestral. El drama y el romance alcanzaron su cúspide. Frente a los habitantes, Aurora y Malachi demostraron que el amor auténtico podía ser fuente de creación y salvación, fusionando luz y sombra en armonía. El futuro de la sierra quedó marcado por la huella de su vínculo, y las leyendas de los pueblos mágicos pronto incorporaron sus nombres como símbolos de renovación y resistencia. La magia, el misterio y el romance continúan, cautivando a todos los que escuchan las historias bajo el cielo oaxaqueño. Al llegar a San Sebastián de las Grutas, Aurora y Malachi encontraron un pueblo rodeado por montañas y sabinos milenarios, donde la leyenda del Nahual, que protege el agua, era celebrada por todos. Los moradores creían que la fuerza de los antiguos dioses del agua moraba en los manantiales y cavernas, y cada año realizaban rituales con ofrendas de pan, mezcal y dulces, pidiendo protección y equilibrio para la temporada de siembra. Impulsados por los mitos locales, la pareja se integró al ritual, sabiendo que el poder del vacío se fortalecía en lugares donde la conexión entre humanidad y naturaleza se había enfriado. Malachi percibía presencias en las grutas, formas y siluetas que cambiaban bajo la luz de sus linternas, recordándole los límites entre el mundo visible y el espiritual. Aurora, al compartir historias con los ancianos, supo de la niña perdida hace generaciones, atraída por el Nahual para convertirla en compañera y guardiana silente del manantial. A veces, la gente decía verla jugando entre las raíces de los sabinos, lo que fortalecía el mito y la fe colectiva en la protección del enclave. En un momento decisivo, durante la medianoche del ritual, dos culebras de agua emergieron danzando cerca del manantial, señal de fertilidad y buen augurio según la tradición oral. Aurora y Malachi se unieron a los cantos y limpias con copal, fusionando sus energías y demostrando ante la comunidad que el equilibrio entre luminiscencia y sombra podía traer abundancia y seguridad. Fue en este ambiente sagrado que la pareja se enfrentó a una prueba. El vacío envió una aparente tormenta sobrenatural para corromper el ciclo del agua y quebrar el pacto ancestral. Frente a los sabinos, los habitantes y las fuerzas elementos, Aurora y Malachi canalizaron el poder de su amor y su sacrificio en una defensa mágica, restaurando el vínculo entre naturaleza y humanidad. La tormenta se disipó, las culebras de agua regresaron al manantial y la niña del Nahual apareció brevemente, agradeciendo la armonía antes de desvanecerse entre las raíces. Con el equilibrio restaurado y la confianza reafirmada, los habitantes del pueblo adoptaron a Aurora y Malachi como custodios de nueva era, leyenda viva del vínculo entre las antiguas deidades y el romance imposible que salvó la sierra. La historia de los amantes pasaría así a formar parte de la memoria mitológica local, celebrada en cada ritual y canto bajo la bóveda oaxaqueña. La travesía continuaba, y nuevos desafíos esperaban a quienes habían osado transformar su destino a través del amor y la magia. En su viaje por los senderos nocturnos de la Sierra Juárez,
Aurora y Malachi escuchaban de los lugareños la leyenda de la Matlacigua, una figura que, bajo la luz de la luna, seducía y arrastraba a los hombres imprudentes hacia destinos desconocidos, recordando que en esta tierra la belleza y el peligro caminaban de la mano. Los abuelos decían que, en caminos solitarios, la Matlacigua se aparecía como una mujer de piel pálida y lunares, transformándose en una bestia para castigar y advertir sobre el respeto a los límites entre los vivos y los espíritus del monte. Mientras exploraban más a fondo las montañas, llegaron al pueblo de San Sebastián de las Grutas, donde la leyenda del Nahual, guardián del agua, dominaba la vida local. La comunidad celebraba rituales antiguos para preservar el equilibrio y vincularse con los dioses del agua. Ahí, Aurora y Malachi apreciaron el poder de la devoción indígena, su función ancestral y cómo los mitos mantenían cohesión y esperanza incluso frente a peligros invisibles. En otro valle, los relatos recogidos hablaban del Puente del Diablo, una obra mitad humana y mitad sobrenatural, construida a partir de pactos y engaños entre brujas y seres oscuros. Aurora encontró paralelos entre estos mitos y la amenaza real del vacío. Ambos nacían de desequilibrios, sacrificios y elecciones cruciales. Así, fortalecidos por el aprendizaje de cada pueblo y leyenda, la pareja utilizó el conocimiento adquirido para realizar nuevos ritos de protección. Fueron noches de copal ardiendo, cantos bajo la lluvia y plegarias a los custodios invisibles de la sierra, ayudando a sellar fracturas en el mundo espiritual y a restablecer la confianza en el poder del vínculo verdadero. A cada paso, la historia de Aurora y Malachi entretejía el romance imposible con la resistencia de los pueblos oaxaqueños, donde cada leyenda vivía como un suspiro en el viento, y cada corazón se convertía en parte del equilibrio entre luz y sombra. El destino de las ruinas y de sus guardianes seguía abierto, aguardando la siguiente elección bajo el cielo estrellado de Oaxaca. El entorno de la Sierra Juárez, impregnado de magia y misterio, alimentaba la travesía de Aurora y Malachi. Una noche, en el pueblo de Ixtlán, la pareja escuchó relatos sobre Yupa y Cuachirindú, dos guerreros zapotecos que, desde el cerro del Cuachirindú, defendieron la región contra invasores con valentía y estrategias dignas de leyenda. Este espíritu de resistencia resonaba en ellos. Al igual que los antiguos protectores, debían enfrentarse a una amenaza invisible, el vacío, mientras honraban las tradiciones locales y los ciclos de la tierra. En esos días resurgieron leyendas sobre la famosa Matlacigua, figura que se aparecía en los caminos para castigar, pero también advertir a los viajeros imprudentes. En cada pueblo la narrativa variaba. Unos la veían como protectora, otros como amenaza, siempre vinculada a la frontera entre el mundo humano y el sobrenatural, a la posibilidad de perderse y reencontrarse bajo circunstancias extraordinarias. Aurora y Malachi se sumaron a ritos y ofrendas, escuchando a los ancianos narrar historias del Puente del Diablo, donde pactos entre brujos y fuerzas oscuras moldeaban el destino de comunidades enteras. En cada celebración, la pareja hacía suyo el equilibrio entre amor y poder sobrenatural, transformando el temor en esperanza renovada. En su recorrido, el vínculo entre los protagonistas se intensificó. La magia aprendida de los pueblos les permitió sellar portales del vacío que se abrían en cuevas, barrancos y recintos sagrados, utilizando no solo su energía, sino la fuerza de las leyendas y la sabiduría popular. Así, la pareja se convirtió en parte viva del acervo mítico de la Sierra Juárez, protectores, enamorados y renovadores de las historias que tejían el alma del México ancestral y el futuro por venir. El último tramo de la travesía
llevó a Aurora y Malachi a la cima más sagrada de la Sierra Juárez, donde las ruinas se abrían en terrazas de marfil y obsidiana, custodiadas por el eco de innumerables generaciones. La temporada de lluvias había transformado el paisaje en un tapiz de verdes y neblinas, y era como si el mundo natural preparara el escenario para el desenlace de su destino. Esa noche, reunidos junto al fuego bajo un dosel de estrellas, Aurora sentía el peso de todo lo vivido, las leyendas, los rituales, los desafíos de ser luz y sombra, humana y guardiana. Malachi, envuelto en siluetas perpetuas, percibía la proximidad del vacío. Por fin, el cosmos mismo les pedía una decisión final. Una última llamada a acción. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás acompañando este cierre épico. Tu presencia mantiene viva la magia en cada historia. Mientras las estrellas caían y las montañas se iluminaban con relámpagos distantes, Corvus regresó para presenciar la decisión definitiva. Les recordó que el equilibrio logrado entre luz y umbra nunca se sustentaría solo en fuerza o técnica, sino en la capacidad de renunciar y renovar. Ante el poder latente del núcleo de la creación, Aurora y Malachi se prepararon para el último rito, un acto de sacrificio conjunto para sellar el vacío más allá de las fronteras del tiempo. El ritual exigía sinceridad absoluta. Ambos debían revelar las heridas más profundas, las dudas que aún los habitaban y los recuerdos que no querían dejar ir. Aurora confesó su miedo a la soledad eterna, a sacrificar el amor por la salvación del mundo. Malachi aceptó la tristeza arrastrada por siglos de condena, el temor de perder a Aurora en el intento de salvarlo todo. Frente a espíritu y cosmos, sus energías se entrelazaron en un resplandor inédito, ni luz pura ni sombra total, sino una fuerza dorada y violeta que resonaba con los latidos de la sierra y de todas las leyendas vivas. El vacío surgió como una presencia abismal, atraída por ese momento de vulnerabilidad y unión final. Pero Aurora y Malachi, tomados de la mano, eligieron el equilibrio, recitando palabras antiguas que invocaban la protección de los ancestros y la esperanza de todas las generaciones. El mundo tembló, las ruinas brillaron, y finalmente el vacío fue sellado a través del vínculo de los protagonistas, no como amenaza, sino como parte aceptada del ciclo universal. Aurora y Malachi no solo sobrevivieron, sino que trascendieron sus propias formas, quedando imbuidos en la sierra y convertidos en protectores invisibles cuyos susurros y consejos se mantienen vivos en la memoria de quienes buscan esperanza y equilibrio. Antes del último suspiro en la narración, una llamada a la acción. Suscríbete y comenta desde tu rincón del mundo para que historias como esta sigan caminando con fuerza y magia. Las comunidades de Oaxaca celebran el aniversario del rito con danzas y canciones. Los viejos y los niños hablan de dos figuras entre las nubes y las montañas, guardianes de las rutas entre mundos. Aurora y Malachi nunca desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. Son el viento entre los sabinos, la calma después de la tormenta, el resplandor matutino y el susurro de leyenda que atraviesa generaciones. El romance imposible y su triunfo sobre el vacío se convirtió en la nueva raíz de todas las leyendas de la sierra. La prueba definitiva de que el equilibrio, el sacrificio y el amor verdadero pueden sembrar esperanza en cualquier tierra marcada por magia y misterio.